Hola, amados hermanos, bienvenidos, buenos días, buenas tardes para otros, buenas noches donde se encuentren. Sean bendecidos en nombre de Cristo y de Dios. Reciban un abrazo de mi parte. Y hoy nos toca el día 12 del devocional, la promesa de Dios para ti. Así que espero que le guste hoy, que sea de mucha edificación como siempre. Y vamos a empezar con una alabanza. Quiero estar en tu presencia y poderte adorar. Quiero estar siempre contigo y poderte adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte adorar. Quiero estar siempre contigo y poderte contemplar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber, necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber, necesito más. Quiero estar en tu presencia, Señor, y poderte adorar. Quiero estar siempre contigo y poderte contemplar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber, necesito más. Gracias, Padre, por este momento, Señor, en el que nos ponemos, Señor, en comunicación contigo, Padre, para que tú, Señor, puedas guiarnos y darnos el entendimiento de tu palabra y que podamos, Señor, dar testimonio, Señor, del mensaje que tú hoy nos quieres comunicar. Te pido que bendiga, Señor, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros hogares, Padre Santo, y cada aquel misionero, Señor, que trabaja en tu obra. Dale la fuerza, Padre amado, que necesitan para poder, Señor, llevar tu palabra. Te agradecemos por este hermoso día. Te agradecemos, Señor, por el pan de cada día, Señor, Padre amado, por tu misericordia, por tu grandeza, Señor, por tu gran amor, Padre amado. Gracias, Señor Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, es tu palabra, pues tu amor. Cuán hermoso eres, Jesús, es tu poder, es tu cruz, la que me salvó.
doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús. Es tu palabra, es tu amor. Cuán hermoso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz que me salvó, me rescató. Un momento allí me dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, alábalo. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, oh Señor. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, alábalo. Te doy gloria, Señor. Te doy gloria, sí, Señor. Te doy gloria, amado Padre. A ti, Jesús. Espíritu Santo, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Llena mi casa. Te doy gloria, gloria de tu amor. A ti, Jesús, alabado. Te doy gloria, gloria. Bendito eres. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Déjate llenar del Espíritu. Déjate llenar de su fuerza hoy. Bendice tu alma. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te alabamos. Te alabamos, Padre. Te santificamos, Señor. A ti, Jesús. Aleluya. Bendito eres, Padre. Santo eres, Señor Jesús, amado Padre. Bendito y alabado sea tu nombre. Bien, amados hermanos, como les seguía comentando, hoy corresponde el día 12 del devocional, las promesas de Dios contigo, las promesas de Dios que tiene para ti. Así que, queridos hermanos, de una vez vamos a comenzar a leer y dice aquí, Dios honrará tu integridad. Tal vez el mes pasado fue un desastre en las relaciones, esta semana podría ser un problema en el trabajo, la siguiente semana podría traer una crisis de salud. Después de un tiempo, el incesante torrente de tiempos difíciles cobra su factura. Así que, hermanos, ¿para qué sirve?
Decimos trato de hacer lo correcto, ¿y para qué? La vida me sigue golpeando, no puedo salir adelante, no estoy segura de que valga la pena intentar vivir una vida piadosa. Yo lucho tanto o más que mis vecinos, a los que no les importa Dios. Muy bonito esa parte ahí, donde dice, yo lucho tanto o más que mis vecinos, a los que no les importa Dios. Cuando nos fijamos en lo que hacen los vecinos, en lo que hace el hermano, y no nos consagramos nosotros a servir a Dios con los ojos cerrados y de todo corazón, entonces nosotros vamos a creer que en realidad Dios no está con nosotros y que en realidad Dios no nos acompaña a lo largo de nuestro camino y de nuestra lucha. Por eso los problemas ciertamente nos agotan y si no tenemos cuidado podemos erosionar nuestras convicciones fundamentales. La promesa de arriba es un buen recordatorio de por qué debemos estar atentos para no tomar atajos éticos. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que mantienen su integridad, aquellos que siguen haciendo lo correcto, incluso cuando todo y todos los demás están equivocados, un día recibirán la recompensa final. Hoy te vamos a hablar de el Salmo 37:18, que dice, el Señor cuida de los hombres honrados y mantendrá la herencia de ellos para siempre. Pero más que todo, vamos a entrarnos un poquito más al significado de este salmo y vamos a comentar algo al respecto. Me da un segundito para yo configurar la ventana. Me da un segundito porque aquí tengo un problemita del programa, pero en unos segundos vamos a continuar. Me van a disculpar por este pequeño inconveniente. Ok, a ver si podemos ya comenzar. Bien, ok. Sigamos en sintonía y yo voy a leerle la parte que corresponde a este salmo. Dice, estemos convencidos de que Dios va a hacer a todos a trabajar para el bien de nosotros. No nos descompone, no nos descompose a nosotros mismos en lo que vemos en este mundo. Un espíritu inquieto, descontenta, está abierto a muchas tentaciones.
Porque en todos los aspectos, lo poco que se asigna a los justos, lo poco que se asigna a los justos, es más cómodo y más rentable que las riquezas mal habidas, y abusado de los hombres impíos proviene de una mano de amor especial. Dios provee abundantemente y bien, no solo por sus funcionarios que trabajan, pero para sus servidores de espera, ellos tienen lo que es mejor que la riqueza: la paz de la mente, la paz con Dios y entonces la paz en Dios. Esa paz que el mundo no puede dar. Esa paz que el mundo no puede dar y que el mundo no puede tener. Dios sabe días del creyente. No trabajo de un día se quedará sin recompensa. Su tiempo en la tierra es contado por día, que se enumerarán pronto, pero la felicidad celestial será para siempre. Este será un apoyo real a los creyentes en tiempos malos. Los que descansan sobre la roca de edades no tienen que envidiar a los malvados con el apoyo de sus cañas rotas. Muy buen comentario, hermanos. Y seguimos con la parte aquí donde dice que el Señor cuida a los hombres honrados y mantendrá la herencia de ellos para siempre. Pero ahí, ¿de cuál herencia es que habla esta palabra? Esta palabra habla de la herencia del reino. O sea, es la única herencia, la más grande, la más maravillosa, que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos, la herencia del reino. ¿Cómo podemos dejarle esta herencia? Por medio de la palabra, por medio de la oración, el testimonio y por medio de la enseñanza que tú le vas a dar a tus hijos. Por eso es que es muy importante, dice una parte de la palabra, dice, instruye el niño en su niñez, y vamos a confirmarlo. Dice aquí, vamos a confirmar esta parte. Dice, instruye al niño en su camino. Y eso se encuentra en Proverbios 22:6. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú instruyes al niño en su camino, él no se apartará de ese camino, porque es el camino de la luz, es el camino de la buena enseñanza y de la sabiduría sagrada que tú le enseñas a tu hijo. Es la mayor herencia que tú puedes enseñarle y el mejor regalo que tú puedes darle a tu hijo. Porque si tu hijo crece en la enseñanza del Evangelio, tu hijo no va a andar en caminos de perdición, no va a andar en caminos de droga, de robo, de violencia, y será una bendición para tu hijo, porque vivirá como dice el Salmo 23, en verdes pastos lo hará Dios descansar. Así que, hermano, hoy ha sido todo por hoy. Espero que este mensaje, aunque sea un poquito corto, y a pesar de lo inconveniente que tuvimos al principio, les sea de mucha edificación. Vamos a terminar con una oración y con otra alabanza. Dice que en las promesas que Dios tiene para ti, para mí, dice, cuidaré de mis hijos inocentes y recibirás una recompensa eterna. Entonces, en cuanto a la oración, hermanos, te voy a invitar a que cierres tus ojos y dice así: la vida a veces no parece justa, Señor, y a menudo parece que la integridad no importa,
pero sí importa. Dios, tú lo ves todo. Nada escapa a tu mirada. Prometes cuidar de los puros y recompensar a los fieles. Dame, Señor, la tenacidad espiritual para aguantar allí hasta el día en que exaltes a los que confían firmemente en ti. Amado Padre, gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Esta palabra de edificación, Padre Santo, permite que pueda ser compartida por nuestros hermanos, Señor, y que cada uno de ellos, Señor, pueda seguir, Padre, escuchando tu palabra, Padre. No es el mensajero, Padre Santo, sino tu mensaje que es importante para nosotros. Así que te damos gracias, Padre amado, por cada uno de cuidado que tú has tomado para nosotros, Padre Santo, y porque sabemos, Señor, que tú estás firmemente cuidándonos de nuestra integridad, Padre, cada día, para que podamos dar testimonio de tu palabra, Señor Jesús. Todo esto te damos gracias y te agradecemos en nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Yo no quiero estar en tinieblas para querer ver tu rostro. Nada pueda entender lo que eres para mí al anochecer. Oh Dios, yo quiero estar cerca de Dios, que tu calor abrace mi alma, en mi soledad siempre caiga tu lluvia, que tu mirada amanezca en mi ser. Yo quiero estar cerca de vos, que tu calor siempre abrace mi alma, mi soledad siempre caiga tu lluvia, que tu mirada amanezca en mi ser. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu Espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque nunca nos abandonas. Gracias por tu Espíritu, Padre, que nos acompaña cada día, Padre Santo, cuidándonos, Señor, ayudándonos, Padre, a ser cada día más íntegro, Padre. Bendito y alabado eres, Señor. Gracias, Señor. En nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, y nos vemos en el próximo video. Reciban muchas bendiciones y que pasen un agradable día, una agradable tarde para todos. Hasta luego.